Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te guarde. Acá me encuentro en el monte como toda la semana con el propósito de traer una palabra de bendición. Hoy quiero hablar acerca de la oración y he titulado este video, Sin oración no hay poder. Quiero que nos vayamos a las Escrituras y veamos cómo la oración fue la fuente para que el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios se manifestase. A través del ejemplo de Jesús y a través de los apóstoles, es algo impresionante lo que nosotros vamos a ver, lo que las Escrituras en el Evangelio y en el libro de los Hechos nos muestra. En el libro de Marcos, capítulo 1, el verso 32, dice la palabra de Dios: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, hablando acerca de Jesús, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocía. Es algo que siempre nosotros lo vemos en el ministerio de Jesús, de cómo las señales, las maravillas, Jesús llegaba a los lugares y decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra de Dios que su fama se extendió por todos los lugares. Eran impresionantes las sanidades, la maravilla que Dios hacía y cómo Jesús expulsaba los demonios por el Espíritu de Dios. En una ocasión dice la palabra de Dios que Jesús echó fuera un demonio y las personas comenzaron a decir: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú. Y dice que Jesús le dijo: si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino está aquí. Hablando acerca del Espíritu Santo. Es decir, que la maravilla que se veían a través de su ministerio eran producto del poder del Espíritu Santo. Pero cómo Jesús provocaba que el poder del Espíritu Santo de Dios emanara de él de una manera extraordinaria. La oración siempre ha sido la clave en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles y en el ministerio de grandes hombres de Dios que él ha levantado. Por eso en el verso 35, oiga lo que dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Algo que nosotros vemos siempre en el ministerio de Jesús era que frecuentemente él vivía orando. Y los discípulos, cuando vieron eso, dice que en ellos se despertó también el interés por orar. Es algo impresionante notar en las Escrituras que los discípulos nunca le dijeron a Jesús que lo enseñe a hacer milagros. Los discípulos nunca le dijeron a Jesús que lo enseñe a echar fuera demonios. Pero en el libro de Lucas, capítulo 11, el verso 1, dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos siempre veían que Jesús muy de mañana se iba a los lugares a orar, y ellos también veían el resultado que Jesús tenía en el día, de cómo el poder de Dios se manifestaba. Entonces es lógico que ellos dijeran: nosotros no necesitamos decirle a Él que nos enseñe a hacer milagros. Nosotros lo que necesitamos es que Él nos enseñe a orar, y la oración va a traer el poder sobrenatural de Dios. Por eso en ellos se despertó también el interés y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. La palabra de Dios dice que en una ocasión Jesús se fue al monte, el monte de la transfiguración, con Pedro, Juan y Jacobo, y allí se transfiguró. Y dice que cuando él bajó, había una multitud que había un gran alboroto con los otros discípulos que se quedaron, porque un hombre le trajo un hijo endemoniado a los discípulos, y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y dice la palabra de Dios que Jesús reprendió el demonio, el joven fue libre, y los discípulos, cuando llegaron a la casa, le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? En otra palabra, ¿por qué nosotros no tuvimos el poder para que ese demonio deje libre y el joven sea sanado? Y dice la palabra de Dios que lo primero que Jesús hace es que le reprocha la fe y le dice: por vuestra poca fe. Pero hay una palabra clave más para abajo que le dice: pero hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Es decir, que hay personas que no van a ser libertadas si primeramente nosotros no entramos en un proceso de búsqueda de ayuno y oración, porque lo que va a provocar, lo que va a liberar ese poder sobrenatural es la oración. La oración siempre ha sido la clave, y por eso los discípulos, al igual que Jesús, siguieron el mismo patrón de oración. Número 1, la oración es la clave para recibir el Espíritu Santo, que es la persona que va a traer el poder.
En el libro de Lucas, capítulo 11, el verso 11, dice la palabra de Dios: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se lo pida? Es decir, que para una persona ser lleno del Espíritu Santo, que es la persona que va a traer el poder, necesita orar, necesita pedirlo al Padre. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuál fue la actitud de los discípulos hacia dicha promesa? Ellos se encerraron en un aposento, y dice la palabra de Dios que estaban unánimes en oración, y de repente el Espíritu Santo de Dios descendió y el poder se manifestó. Y ese día, con un mensaje de Pedro, como 3,000 personas se convirtieron al Señor. Pero nótese que siempre, antes de un episodio de poder, primero hubo un tiempo de oración. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, en el 16, 17 y 18, que nos habla acerca de la historia de Elías, nosotros vemos cómo Elías dijo: aquí no va a llover sino por mi palabra. Pero algo que nos revela Reyes es que antes de Elías declarar la palabra por lluvia, primeramente Elías oró fervientemente. Santiago dice que era un hombre sujeto a pasión igual que la nuestra, pero oró para que no lloviese y no llovió, y después oró para que lloviese y llovió. Es decir, que antes de Elías declarar la palabra y provocar la sequía, primeramente Elías tuvo un tiempo de oración con Dios. Y cada vez que nosotros nos vamos a las Escrituras, nosotros vamos a ver cómo la oración siempre ha sido la fuente para que el poder sobrenatural de Dios se manifestase. Hay algo impresionante también que nos revela las Escrituras, y es que la oración pone en marcha a los ángeles a operar a favor de los hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de los ángeles? En el libro de Hebreos, capítulo 1, el verso 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Es decir, que los ángeles están puestos para el servicio de los hijos de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros ponemos en marcha a los ángeles? Cuando nosotros oramos. Un ejemplo de esto es Jesús. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 22, del verso 39 al 43, que Jesús, estando en agonía en el Getsemaní, le dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Es otra clave de la oración. No tan solamente trae el poder de Dios para obrar milagros, para ver señales, para ver lo sobrenatural, sino que te da la fortaleza para soportar la tentación. Y dice que Jesús oraba con agonía en el monte de Getsemaní, y en el verso 43, después de una oración ferviente, dice la palabra de Dios: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La oración de Jesús provocó que un ángel descienda del cielo y le dé la fortaleza. Y otro ejemplo también nosotros lo tenemos donde Cornelio. Dice que Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde y dice que un ángel se le apareció y le dio dirección de que mandase a buscar a Pedro, que habitaba en Jope. Y en Hechos capítulo 12 también dice la palabra de Dios que Herodes agarró y mató a Jacobo a espada, y dice que encarceló a Pedro, y también tenía el plan de sacar a Pedro después de la Pascua y darle muerte. Pero dice la palabra de Dios que había una iglesia que estaba en un espíritu de oración, estaba orando. Dice la palabra de Dios: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había un edicto que decía: Pedro se va a morir, pero había una iglesia que estaba orando por Pedro. Y dice la palabra de Dios que un ángel se apareció en la cárcel y tocó a Pedro en el costado y le dijo: Pedro, levántate, envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Pero ¿por qué el ángel se presentó en la cárcel? Por una iglesia que estaba orando, y la oración de la iglesia provocó que, al igual que Jesús, descienda un ángel y libere a Pedro. Primero a Jesús descendió para fortalecerle y a Pedro descendió para librarlo. Es decir, que la oración activa a los ángeles, activa lo sobrenatural. Los judíos, los discípulos, tenían 3 horarios de oración. Y es impresionante ver cómo Dios eligió esos 3 horarios de oración para manifestarse de una manera extraordinaria. Los 3 horarios de oración de los judíos eran los siguientes: la hora tercera o las 9 de la mañana,
la hora sexta o las 12 del día y la hora novena, las 3 de la tarde. Es impresionante ver que en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo en Pentecostés descendió en la primera hora de oración. Podemos decir que el Espíritu Santo descendió a primera hora. Ellos no sabían el horario, no sabían el momento, pero de repente el Espíritu Santo descendió. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 14, mientras personas se preguntaban y decían que esta gente estaban ebrios, que estaban locos, dice que Pedro se puso de pie y dijo: es imposible que esta persona esté en ebrio, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. En otra palabra, Pedro lo que le estaba diciendo: no es hora de beber vino, es hora de orar. El Espíritu Santo eligió la hora de la oración para manifestarse. Es decir, que si tú bebes vino en exceso te puede emborrachar, pero si oras fervientemente, la Biblia te asegura que va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice que a la hora sexta, Pedro estando en Jope, dice que él oraba en una azotea y los cielos se le abrieron y Pedro tuvo una visión. Cornelio, estando orando a la hora novena, a las 3 de la tarde, dice que un ángel descendió y le dio dirección que mande a buscar a Pedro, que estaba en Jope. Es decir, que en el primer horario de oración vemos como el Espíritu Santo se derramó. En el segundo horario vemos como Pedro, los cielos se le abrieron y tuvo una visión. Y vemos que a las 3 de la tarde Cornelio fue dirigido por un ángel como respuesta a su oración. Entonces nosotros hoy en día nos preguntamos ¿por qué la iglesia carece de lo sobrenatural? Sencillamente porque la iglesia ha perdido la esencia, ha perdido este principio de la oración, y sin oración no podemos ver el poder sobrenatural. Algo que nosotros aprendemos de Jesús acerca de lo sobrenatural es que el secreto de lo sobrenatural es pasar hora con Dios y minuto con los hombres. Por eso Jesús en ocasiones dejaba cualquier multitud de enfermos y la Biblia dice que se apartaba a un lugar aparte y dice la palabra de Dios que oraba. Entonces yo quiero concluir con esta palabra de exhortación para ti. Permanece siempre en la oración. La oración debe ser permanente para ser efectiva. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las personas que se aceptaron a Jesús, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración era algo que tenía prioridad en la iglesia primitiva, y por eso en la iglesia primitiva sucedían milagros y era algo extraordinario lo que ellos veían. Entonces, si nosotros queremos ver igual que ellos el poder sobrenatural de Dios, tenemos que volver a los orígenes, porque es imposible ver las cosas que ellos vieron si nosotros no hacemos lo mismo que ellos hacían. Y mi segunda exhortación es que no permita que nada ni nadie robe tu tiempo de oración. No permita que el afán te quite tu tiempo de oración. No permita que las redes sociales te quite tu tiempo de oración. Pedro y los apóstoles entendieron que nada ni nadie, ninguna necesidad le podía quitar su tiempo de oración. En el libro de los Hechos, capítulo 6, dice que había un conflicto en la iglesia. Dice que la viuda de los griegos estaban siendo desatendidas y trajeron el problema a los apóstoles. Y dice que los apóstoles dijeron, busquen varones llenos de fe del Espíritu Santo, quienes sirvan a la mesa, en tanto que nosotros nos vamos a dedicar al tiempo de la palabra de Dios y al tiempo de oración. ¿Por qué? Porque Pedro entendía que había una necesidad económica que debía de ser suplida, pero también había una necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual no iba a ser suplida si primeramente ellos no se dedicaban al tiempo de oración. Recuerde lo que Pedro dijo en el capítulo 3 de Juan. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero ese poder que habitaba en Pedro, la clave era la oración. Dice que Pedro iba a orar y como resultado aún las personas la traían a las calles con tal de que la sombra de Pedro le pasara, y dice que eran sanados. Pero vemos en Pedro que Pedro era un hombre de oración. Yo oro a Dios para que en ti se despierte ese espíritu de oración y para que el poder sobrenatural de Dios comience a fluir en tu vida, en tu casa, en tu familia y a través de tu ministerio. Te voy a invitar que si todavía no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like y me deje tu comentario y comparta esta palabra con alguien más. Dios te bendiga.